Listo, buenos días chicos. El día de hoy vamos a completar este primer capítulo que se refiere a las generalidades de la farmacología, ¿no? Hemos hablado sobre diferentes temas, ¿no? Respecto al origen de los fármacos, respecto a las reacciones adversas, sobre algunos aspectos básicos de la composición, y el día de hoy vamos a hablar sobre reacciones adversas, ¿no? Eh, Algunos confunden el término reacción adversa a los fármacos, descrito por reconocido por la OMS como un problema clínico derivado del uso de fármacos, de los efectos secundarios, ¿no? Que es otro concepto diferente. Si bien es cierto, ambos pueden producir daño, ¿no? En el caso del efecto secundario, este puede ser atribuido no solamente al fármaco en sí, sino a la mala administración, el exceso de medicamento o el dar un medicamento en personas que ya hemos visto cuyo metabolismo hepático no es el idóneo, donde la excreción renal no es la más adecuada, entonces se producen efectos acumulativos, digamos, por ese lado vienen los efectos secundarios, ¿no? O como consecuencia misma en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de la clindamicina, que es un antibiótico que tiene un efecto también local tópico y que en algunas personas puede producir una destrucción de la flora bacteriana y producir efectos secundarios, ¿no? Otra cosa son efectos adversos, quiere decir que el medicamento en sí tiene algunas características dañinas al organismo o algunos problemas que son derivados directamente del efecto del medicamento, siendo su uso el adecuado, ¿no? Entonces, hay que distinguir esas dos situaciones que, vuelvo a repetir, uso el término clínico, ¿no? Son situaciones clínicas distintas. Me voy a tomar también medio minuto para uniformizar el criterio, algo que hemos estado haciendo en la teoría, ¿no? Y es el recordar, ¿no? Recordar a ustedes sobre los sistemas la, la forma como se ordena o cómo se estructura el sistema nervioso en general, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, una parte del sistema nervioso que está enfocado en desarrollar funciones motoras para que los músculos se muevan de manera provocada, ¿no? Porque intencionada es el término. De otro lado tenemos terminaciones nerviosas que guardan relación con la percepción con las percepciones, ¿no? De dolor, de presión, ¿no? De temperatura, etcétera, y que se le denomina, pues, fibras sensitivas o función sensitiva del sistema nervioso en general, ¿no? Y existe una tercera forma de entender el comportamiento o el funcionamiento del sistema nervioso que se le llama el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que está regido, regulado, utilicemos cualquier término, por lo que se ha dado se conoce con el nombre del sistema eh, parasimpático y el sistema simpático, ambos autónomos, ¿no? Quiere decir que nosotros no pensamos en cómo va a funcionar el corazón, no pensamos en administrar o regular la respiración. Esos son procesos automáticos. Comemos algo o algún alimento y el alimento inicia el proceso de digestión desde la boca y eso se hace de forma automática. Todo eso está regulado por dos sistemas complementarios, no necesariamente antagónicos, que se denominan el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y el sistema simpático está regulado por la presencia de una sustancia llamada adrenalina, ¿no? Que cuando existe en exceso o cuando existe en ausencia o disminución se producen trastornos del sistema nervioso simpático, ¿no? Por eso que hay situaciones clínicas en las cuales, por ejemplo, en el shock, ¿no? Hay una caída brusca de la adrenalina, ¿no? Deja de estar circulante en el organismo y se produce el shock, caída de la presión arterial, puede llevar incluso hasta un paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. El tratamiento, en ese caso para el shock, es lo que le falta es adrenalina, entonces se le administra la adrenalina. La adrenalina en este caso es a la vez una sustancia que regula el funcionamiento del sistema simpático, pero a la vez también es un fármaco, que nosotros lo podemos utilizar con diferentes finalidades clínicas, ¿no? La adrenalina, por ejemplo, también sirve para aumentar la vasoconstricción local. Lo utilizamos los odontólogos como componente básico de los cartuchos de anestesia. ¿Por qué? Porque queremos que la vasoconstricción disminuya
la absorción del anestésico en forma local y el efecto se prolongue por más tiempo, ¿no? Entonces hay un efecto local de la adrenalina, esta sustancia que regula el sistema simpático. Pero en otros casos, en el caso del shock, más bien es perjudicial la ausencia de adrenalina y tenemos que administrarle esta adrenalina como fármaco, ¿no? Para autorregular el sistema nervioso simpático, ¿no? Y por otro lado, el sistema parasimpático está regulado por una sustancia llamada acetilcolina, que a su vez provoca otro tipo de trastorno, ¿no? Cuando está en exceso o cuando está en deficiencia. Todas aquellas situaciones en las cuales el funcionamiento, o bueno, todos aquellos fármacos que aumentan el funcionamiento del sistema, sea simpático o parasimpático, se les agrega el sufijo, o sea, la terminación mimético. O sea, es decir, los fármacos que aumentan la respuesta del sistema parasimpático se llaman parasimpático miméticos, ¿no? Son fármacos parasimpático miméticos. Aumentan la respuesta del sistema nervioso parasimpático. Y los fármacos que aumentan la respuesta del sistema simpático se llama simpático miméticos, ¿no? Simpático miméticos, parasimpático miméticos. Ambos aumentan, en este caso, el funcionamiento del sistema respectivo. Y la disminución, ¿no? Los fármacos que disminuyen más bien la liberación de estas sustancias o que disminuyen el funcionamiento en general del sistema simpático o parasimpático se les llama simpático-líticos o parasimpático-líticos dependiendo del sistema nervioso que esté afectando, ¿no? Por ejemplo, la saliva, estamos insalivando en este momento, muchos de ustedes seguramente estarán tomando su desayuno, ¿no? Estarán ansiosos de tomar el sabroso desayuno que ustedes se han preparado, ¿no? O que la mamá todavía de repente con ese cariño eterno que nos tiene, nos ha preparado, y estamos ansiosos con la boca que se nos hace agua, ¿no? Entonces, eso está regulado por el sistema parasimpático, ¿no? Aumenta la acetilcolina y comenzamos a insalivar en exceso. Pero esa es una situación funcional, ¿no? Cuando hay una situación patológica y comenzamos a producir demasiada mucosidad, demasiado moco, eso ya afecta el funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, aumenta significativamente la secreción de moco en la nariz, ¿no? Pero también aumenta la secreción de moco en la boca, la salida, solo que no lo percibimos como tal. En esas circunstancias, tenemos que tomar algunos medicamentos que más bien disminuyan el funcionamiento de ese sistema parasimpático. Tomamos medicamentos que son parasimpaticolíticos, entre ellos tenemos los antihistamínicos, ¿no? Que hemos conversado en la práctica, que también vamos a hablar ahora el día de hoy. Entonces, eso como marco general, porque todo el sistema orgánico autónomo está regulado repito, por el sistema simpático y el parasimpático. Y de todas maneras, en algunos casos, cuando tomamos fármacos o cuando al paciente le prescribimos fármacos, se los damos con una finalidad A, pero puede producir un efecto B, ¿no? Y ese efecto B puede ser disminuir de repente o aumentar patológicamente el funcionamiento del sistema simpático o del sistema parasimpático, ¿no? Por ejemplo, el sistema simpático regula el sistema cardiovascular del corazón y las arterias y las venas, la contracción de las arterias y las venas. En cambio, por ejemplo, el sistema parasimpático regula más bien uno de el aparato digestivo, ¿no? El tracto gastrointestinal específicamente, ¿no? Entonces, vemos que este es un funcionamiento normal, es un equilibrio normal. El cuerpo humano está constituido por funciones que se complementan, ¿no? No existe ninguna sustancia en el cuerpo humano que esté por gusto. El problema se inicia cuando hay enfermedad o cuando nosotros le administramos o el paciente se automedica y toma medicamentos que desregulan ese funcionamiento homeostático, ese equilibrio que tiene que haber en todo el organismo, ¿no? Entonces vamos a empezar conversando sobre las reacciones adversas, ¿no? Conceptos básicos que tenemos que tener muy en claro, chicos, ¿no? La dosis. La dosis es la cantidad de medicamento necesaria para producir un efecto clínico, ¿no? Repito, la dosis es la cantidad de medicamento necesaria para solucionar un problema clínico o restablecer el funcionamiento de un problema en el paciente, ¿no? Y esta dosis está expresada en miligramos por kilo por día, es decir, la dosis no depende únicamente de la intensidad de la enfermedad. Imaginémonos una infección, más severa la infección, más dosis, sí,
pero la dosis también está relacionada y directamente con el peso del paciente. Porque si 10 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo por día de clindamicina es lo normal, aceptable, ¿no? En un paciente adulto le damos una tableta de 300 miligramos de clindamicina para un niño de 3 años, eso es dosis tóxica porque el niño pesa menos. Entonces, todos los medicamentos, todos los fármacos son prescritos en base al peso del paciente, la famosa tabla dosis-peso, expresada en miligramos por kilo por día, y en algunos medicamentos, como en el caso de las vitaminas y de las penicilinas, y algunos medicamentos en particular, que se expresan en UI, o sea, en unidades internacionales, ¿no? Las dos unidades que se utilizan en farmacología son las UI, unidades internacionales, y de otro lado, la mayoría en miligramos, ¿no? En miligramos, ¿no? Entonces tenemos que los fabricantes de los medicamentos ya han estudiado, ya han determinado, acá no hay nada que inventar, eso está en los libros desde que los medicamentos están en el mercado 50, 60, 80 años, ¿no? Atrás existe una cantidad mínima de medicamento que podemos administrar, ¿no? Y hay una cantidad máxima de medicamento que le podemos dar. Ese espacio, ese intervalo entre la dosis mínima y máxima se le llama dosis terapéutica, ¿no? Como está ahí. Entonces está sencillo, ¿no? La dosis mínima es la cantidad mínima de medicamento, el punto de partida. Menos de esa dosis no va a haber un efecto clínico en el paciente. ¿Está claro? Y si tenemos una dosis máxima y le damos más allá de la dosis máxima de ese medicamento, pues vamos a producir toxicidad o efectos secundarios o de repente también efectos adversos, ¿no? Entonces, ¿en qué marco nos manejamos? En un intervalo que se llama intervalo de dosis, ¿no? Y acá está expresado como dosis terapéutica, que viene a ser lo mismo, en realidad es la dosis, puede ser comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. ¿Cuándo aplicamos una dosis tóxica? Cuando le damos al paciente más de la dosis máxima permitida, ¿no? Más de la dosis máxima que está establecida. Y nos podemos pasar porque le damos más de esa dosis máxima o porque le damos mucho medicamento en relación al peso que tiene ese paciente. Entonces lo que tenemos que tener en claro para cada medicamento es que hay una dosis mínima y hay una dosis máxima. Menos de la dosis mínima no hay efecto terapéutico. Más allá de la dosis máxima ya corre el riesgo del paciente de sufrir efectos adversos o efectos secundarios que, como repito, no es lo mismo. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido que una reacción adversa medicamentosa, la sigla RAM, es cualquier reacción nociva, dice, no intencionada, porque nadie lo hace a propósito, que aparece en dosis normalmente usadas para el ser humano como profilaxis, diagnóstico o tratamiento, ¿no? Para eso nosotros tenemos que tener, como repito, bien en claro cuál es la dosis mínima y cuál es la dosis máxima. Como aclaración de concepto, porque en la práctica clínica se pueden confundir, ¿no? El efecto secundario, según la OMS, es un efecto derivado de la acción primaria del medicamento, ¿no? Es decir, el medicamento produce un efecto mayor en un paciente A que en un paciente B. Eso depende de las características y de las respuestas de cada persona. La capacidad de respuesta que tiene un organismo, una persona a diferentes fármacos se le llama idiosincrasia. El término idiosincrasia es una palabra polisémica que tiene varios significados, ¿no? Por una parte, lo que estamos viendo en nuestra realidad social, la idiosincrasia de quienes vivimos en determinados sitios es diferente a la idiosincrasia de otros lugares. No es buena ni mala, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? El problema es cuando unos quieren imponer al otro, que es lo que ha querido ocurrir últimamente. Pero bueno, en nuestro tema, en nuestro curso, el término idiosincrasia se refiere a la respuesta que tiene el paciente o a la capacidad de adaptación que tiene el paciente frente al uso de fármacos o a la respuesta que tiene el organismo de ese paciente frente a un noxa o un agente externo en general, ¿no? Porque puede ser una intoxicación, un envenenamiento por polución, ¿no? O un envenenamiento del ambiente, ¿no? Una contaminación ambiental, eso también afecta y a todas las personas no nos afecta de la misma manera, ¿no? Y la reacción adversa, que como dice ahí, son efectos indeseados que vienen pues o que se presentan después del uso de un fármaco. Y en el caso del efecto de la reacción adversa, muchas veces nosotros no lo podemos prever, ¿no? Como sucede en el caso de la alergia, que es uno de los temas del día de hoy, porque quiero que el día de hoy salgan con la idea clara de qué cosas son los antihistamínicos. Si ustedes se dan cuenta, estamos cambiando el enfoque
de la enseñanza de la farmacología. No les enseño cuál es el fármaco, la composición, la molécula, eso también lo estamos aprendiendo, lo vamos a aprender, pero me interesa que relacionen, ¿no? Que se relacione el efecto del fármaco a determinada enfermedad o problema para el cual justamente es utilizado este medicamento, ¿no? Existen diferentes, esta es una clasificación de las reacciones adversas, ¿no? En tipo A hasta la S son 6 tipos, ¿no? En la primera dice exageración del efecto, es decir, que a una cantidad mínima de un medicamento a una persona puede producir un efecto inmenso, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, en personas, en pacientes que hacen uso, por ejemplo, de los inhaladores para el asma, ¿no? A algunos les puede ir muy bien, a otros realmente no les afecta, pero si hablamos de la exageración del efecto, a algunos se produce una taquicardia intensa, ¿no? Eso depende esa es una exageración del efecto, no esa exageración de la persona, sino que el medicamento, de acuerdo a la idiosincrasia de ese organismo, va a producir una mayor intensidad de respuesta de parte del paciente. Pero más allá de un susto, más allá de una descompensación, al paciente no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? En el tipo B, que es uno de los temas que vamos a hablar ahora, ese mecanismo inmunológico, alergias. ¿Qué sucede? A mayor cantidad de antibiótico, es posible que se produzca un mayor daño en el paciente. Si el paciente toma teofilina para el asma, si toma demasiada teofilina puede sufrir una depresión del sistema nervioso central. Pero ese es por efecto mismo del medicamento. A más medicamento, mayor riesgo de toxicidad. El único medicamento en el cual no existe una relación dosis-respuesta es precisamente en los casos de alergia. Basta la gota, basta un mililitro, basta una mínima cantidad del medicamento para que se produzca una reacción alérgica, que puede ser tan leve como una urticaria, una reacción cutánea, ¿no? La aparición de ronchas en la piel, como puede ser un shock anafiláctico y la muerte inmediata del paciente. Entonces, en los mecanismos de alergia no existe una relación dosis-respuesta. No es que a mayor medicamento se va a producir más daño, no es así. Basta una mínima cantidad del medicamento para que se desencadene esta reacción antígeno-anticuerpo, en este caso, demasiado exagerada, ¿no? En el tercer tipo dice tras la alimentación prolongada, eso se da fundamentalmente en aquellos medicamentos que se toman por largo tiempo, ¿no? Claro, uno de los casos más, por ejemplo, más comunes está ahí, dice farmacodependencia, ¿no? Pero los odontólogos no administramos, por ejemplo, morfina como para producir adicción a la droga, ¿no? Pero sí podríamos tener algunos casos de pacientes, nosotros no lo manejamos, pero vienen pacientes con artritis reumatoide, que son pacientes que toman de por vida, durante toda su vida, toman AINES. Entonces, ahí puede haber un efecto adverso del medicamento por dosis acumulativa o por un contacto continuo del medicamento, ¿no? Ahí también estaríamos hablando en algunos casos de la automedicación que repercute en la aparición de resistencia bacteriana en unos antibióticos, ¿no? En el cuarto tipo, en el D, dice, aparece después de su cumplimiento de administración, es decir, el medicamento ya se dio, ya se administró hace tiempo y sigue produciendo efecto, ¿no? La teratogénesis, que es muy conocida históricamente por el uso de la talidomida, ¿no? Que ya no existe en el mercado, que producía trastornos en la, ¿cómo se llama?, en la conformación de la mandíbula, ¿no? Producía presencia de mayor número de dedos, ¿no? También producía una serie de deformidades en la región facial, ¿no? Pero eso ya no existe en el mercado. Lo que sí se sabe es que la tetraciclina, por ejemplo, produce un efecto teratógeno en niños menores de 1 año, ¿no? Por eso que las mamás no se les administra, no pueden tomar tetraciclina durante su embarazo, ¿no? Y el niño no puede tomar tetraciclina sino hasta 2 años después de haber nacido, después de haber cumplido 2 años, ¿no? Ejemplos del tipo E, vamos a ver ahora, tras la supresión muy brusca de un fármaco hay efectos adversos, ¿no? Son las personas que toman corticoides por largo tiempo. Aquí me refiero, por ejemplo, los pacientes en nuestro medio, ¿no? Los pacientes que son, eh, que sufren de asma, ¿no? Que toman regularmente, que están en una situación asmática muy severa, muy intensa, cuadros muy intensos. Entonces, para evitar la crisis asmática, el paciente llega a tomar de manera regular el corticoide y hasta se automedica porque se siente bien rápidamente. El problema es que cuando se suprime ese medicamento se producen efectos secundarios, ¿no? Uno de ellos es que ¿cómo se llama? Los corticoides son producidos normalmente
normalmente, con la glándula suprarrenal, una parte de la corteza suprarrenal. Entonces, cuando el paciente toma corticoides como fármaco regularmente, la glándula suprarrenal comienza a producir por compensación menos, ¿no? Menos de esa sustancia, ese corticoide. De pronto le suspenden el medicamento, pero el órgano no es capaz de seguir produciendo de manera normal ese corticoide. Y se produce un problema que se llama el síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing es una patología en la cual el paciente se hincha, se edematiza por efecto de un trastorno de hipofunción, ¿no? Deja de funcionar o funciona menos la glándula suprarrenal. En ese caso, un paciente que toma regularmente o por abuso los corticoides, ¿no? Hay otros pacientes que hay una enfermedad un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades del colágeno, colagenopatías, en las cuales el paciente normalmente toma prednisona durante toda su vida o por periodos largos, también se produce ese problema, ¿no? Y también se puede producir en esos casos problemas de inmunodeficiencia e inmunosupresión, ¿no? Luego tenemos el grupo F, dice, debido a impurezas, excipientes o contaminantes. Bueno, eso no se da mucho, ¿no?, en nuestro medio. Eso es básicamente cuando los medicamentos eran preparados de manera, como tenía un nombre, a las fórmulas magistrales, ¿no? Donde los preparados se hacían pues en las boticas de manera masiva. Eso se ha disminuido significativamente con los grandes laboratorios que fabrican los medicamentos a gran escala, ¿no? Entonces, ese es el cuadro general de las reacciones adversas que se pueden presentar en algunos casos, ¿no? He encontrado en la literatura algunas confusiones de términos, ¿no? Es decir, el medicamento, algunos términos que pueden ser confundidos en su uso regular, ¿no? Por ejemplo, acá no cabe en esta clase el término toxina, pero lo pongo ahí para que ustedes tengan bien claro que es una toxina, es una sustancia venenosa, producida por las células vivas, animales, plantas, bacterias u otros, ¿no? En nuestra práctica profesional, lo más común, las más toxinas más comúnmente relacionadas con algún procedimiento odontológico son la toxina, el Clostridium tetani, ¿no?, que produce el tétanos, que produce una toxina que ocasiona una parálisis de todos los músculos, incluyendo finalmente la parálisis de los músculos de la respiración y la muerte del paciente, ¿no? Y la toxina botulínica, ¿no?, muy conocida actualmente, pero antes es que es la toxina producida por bacterias también de la familia de los Clostridium, Clostridium botulinum, ¿no?, eh, que se producía en las conservas antiguamente, ¿no? No había un cuidado, un sellado perfecto, no había un proceso de esterilización adecuado de las conservas, en lata me refiero, y se producían infecciones severas y muerte de pacientes por Clostridium botulinum. Esa toxina también, de manera similar a la toxina del tétano, producía la muerte del paciente. Bueno, un extracto, un concentrado muy pequeño, ¿no?, de esa toxina botulínica ha sido sintetizado y es utilizado con fines estéticos actualmente, ¿no?, como parte de un tratamiento que se llama tratamiento antiarrugas, ¿no? Eso como toxina, entonces no estamos hablando el día de hoy de toxinas, ¿no? Estamos hablando de efectos adversos. Entonces la toxicología, para aclarar el término, es una parte, ¿no?, de la medicina, ¿no?, que se encarga justamente de estudiar los efectos de los productos tóxicos y venenosos, de esas toxinas precisamente, ¿no? Pero eso se puede confundir con el término toxicidad, ¿no? Por eso que he puesto los primeros términos. Primero, lo que no es, lo que no vamos a utilizar como términos el día de hoy. La toxicidad sí lo vamos a utilizar porque se trata pues de los efectos secundarios, miren, justamente lo que estamos hablando, los efectos secundarios que poseen las sustancias que por su composición son tóxicas, ¿no? Una cosa es ser tóxico y otra cosa es ser una toxina, son cosas diferentes, ¿no? Y la intoxicación, que también es un término que podría, como no, pero vamos a verlo para aclarar las cosas, que son medicamentos, con sus sustancias en general, porque puede ser un alimento también, ¿no? Que al estar en mal estado puede producir un efecto tóxico en el paciente. Entonces, la palabra el día de hoy importante, dentro de las múltiples palabras o términos que vamos a aprender el día de hoy, es la palabra toxicidad, que está relacionada con los efectos adversos de los medicamentos. ¿Y cuáles son los mecanismos mediante los cuales un fármaco puede producir toxicidad, ¿no? Hay situaciones en las cuales el huésped, es decir, la persona, el paciente, no la persona, puede ser también un animal si estamos hablando de medicina veterinaria, ¿no? El hecho es que el paciente, o el paciente puede ser el perro, el gato, puede ser el ser humano,
el paciente tiene ciertas deficiencias, ciertas limitaciones en el funcionamiento de algunos órganos, y eso contribuye a que el medicamento se retenga por más tiempo del necesario dentro del organismo y se produzca una acumulación o un efecto de acumulación, ¿no? Que va a producir, va a superar la dosis máxima que estamos hablando el día de hoy y se pueda producir una reacción de toxicidad, ¿no? También una reacción adversa, ¿no? Tóxica también porque desencadena o exacerba una respuesta natural del organismo, que es la respuesta antígeno-anticuerpo, que la vamos a desarrollar en la práctica a partir del día lunes. Es un tema muy interesante, en la cual la reacción, ¿cómo se llama? El medicamento actúa ya no como un medicamento, ya no es el fármaco que va a producir un efecto antibiótico, analgésico, vitamínico, qué sé yo, ¿no? Sino lo que va a producir es, va a desencadenar una respuesta antígeno-anticuerpo exagerada, ¿no? Y a eso clínicamente se le conoce con el nombre de alergia, ¿no? Una mínima cantidad del fármaco produce una respuesta inmensa que en ciertos casos podría llevar a la muerte al paciente, ¿no? Ese es un segundo mecanismo de toxicidad. Otra es cuando el paciente toma pues varios fármacos a la vez, ¿no? Sea porque tiene múltiples enfermedades, ¿no? Y una enfermedad, la solución a una enfermedad produce otros efectos, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos, yo me acuerdo de mi mamá que para descanse tomaba muchos medicamentos y lo que le hacía bien para la diabetes le terminó destrozando los riñones, ¿no? Y es que ese es un efecto secundario del medicamento. Y tenía que tomar el medicamento porque si no se descompensaba de tal forma. Entonces, la suma de medicamentos, el uso de múltiples medicamentos que son necesarios para las personas, pueden también producir toxicidad por la sumatoria de los efectos sobre varios órganos a la vez, ¿no? O también puede ser cuando el paciente se automedica, o puede ser, ojalá que nunca sea así en nuestro caso, cuando el profesional médico o odontólogo en general no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento y le da varios medicamentos sin saber que ambos, por ejemplo, tienen un metabolismo muy complicado, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Y de pronto el paciente tiene algún problema hepático de fondo y se produce también un daño al tejido por efecto acumulativo del medicamento, ¿no? Es decir, el metabolismo del medicamento sobrepasa el funcionamiento normal de este hepatocito. El hepatocito ya está en su máxima función, máxima capacidad funcional, ya no da más y le seguimos dando medicamento. Lógicamente va a haber un daño, una hepatotoxicidad, ¿no? Igual puede suceder con el riñón, son los órganos que con mayor frecuencia se ven afectados, ¿no? Luego, los efectos adversos sobre Diana se refiere al lugar donde queremos, el objetivo, ¿no? El lugar donde queremos que se produzca el efecto, ¿no? Algunos medicamentos no solamente producen un efecto en un tejido, sino también en otros tejidos, ¿no? Por eso se refiere al siguiente punto, efectos adversos en tejidos no Diana, lo que les explicaba, ¿no? El diabético toma medicamentos para regular ¿cómo se llama? La deficiencia de insulina, y ese medicamento es nefrotóxico, va a producir enfermedad. Entonces, eso es un problema muy serio. O las personas que sufren de infección urinaria crónica, los varones principalmente, ¿no? Nosotros los varones somos muy susceptibles que esa infección crónica suba progresivamente y comience a afectar el funcionamiento de órganos más altos dentro de ese mismo aparato. Por ejemplo, una infección urinaria baja de la vejiga, ¿cómo se llama? Eh, de la uretra, ¿no? Puede traer consigo una infección en la pelvis renal y aún en el riñón y producir severos cuadros de insuficiencia tardía, ¿no? Luego tenemos el término idiosincrasia, y he explicado qué cosa es eso, es la capacidad de respuesta o adaptación que tiene una persona o un organismo, ¿no? Que para unos es una galleta, para otros es una bomba atómica, ¿no? Y los efectos adversos, dice, mediados por el sistema inmune, ¿no? Aquí, no solamente, acá se está refiriendo al sistema del complemento, que lo vamos a desarrollar con más detalle en próximas clases, ¿no? Porque en realidad la reacción antígeno-anticuerpo se produce porque un anticuerpo, un elemento forme de la sangre o de los tejidos en el paciente, identifica algo que le hace daño, que se llama alergeno, y comienza a producir anticuerpos, ¿no? Para que inactiven o destruyan ese elemento que no es parte normal del organismo, ¿no? Pero para que se produzca la reacción antígeno-anticuerpo, es necesario que participe un sistema de proteínas
órdenes de bajo peso molecular que se llama el sistema de complemento. Y ese complemento puede estar alterado y exacerbar la respuesta inmune, es decir, la respuesta no es consecuencia directa de un aumento de la respuesta antígeno-anticuerpo como en una alergia tradicional, sino el aumento es debido a que el sistema de complemento también está alterado. Esto vamos a verlo rápidamente el día de hoy, ¿no? Y algo que es para recordar en relación a lo que hemos visto ya anteriormente en clases anteriores, ¿no? Que tenemos que hacer pues una buena anamnesis, ¿no? En el paciente recuerdan que es la anamnesis, nemos es memoria, amnesia es olvidarse, entonces anamnesis sin olvidarse es hacer una entrevista al paciente para preguntarle respecto a su vida médica anterior, sea personal, sea familiar, sea colectiva, ¿no? Luego tenemos que identificar a los pacientes de alto riesgo, sea por la anamnesis, sea por la historia clínica, sea por los medicamentos que toma, y ver la posibilidad, si es que está dentro de nuestra competencia, reducir el número de medicamentos, reducir lo que se llama la polifarmacia, ¿no? Hay que conocer, por supuesto, toda la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos que estamos administrando, sobre todo, ¿no? De todos, ¿no? Pero con mayor razón de aquellos medicamentos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y vamos a tener que revisar frecuentemente, con cierta periodicidad, la eficacia del tratamiento que damos. Lo que me da resultado a mí ahora, de repente viene el doctor Ángel Villanueva y nos trae una conferencia donde dice, hay un medicamento nuevo que ha salido, ahora pues que verificar, ¿no? Si el medicamento que venía utilizando es tan bueno como el del paciente que está promoviendo el doctor Ángel Villanueva, de repente es un medicamento que tiene el mismo efecto. Eso lo tenemos que hacer periódicamente, no medicar solamente porque el libro lo dice, porque la literatura lo dice o porque el profesor me lo dijo en una conferencia. Eso no funciona así, ¿ya? Tenemos que hacer también lo que se llama farmacovigilancia, ¿no? Aunque la farmacovigilancia ya es un tema macro, ¿no? Porque tiene que ver con el control, el seguimiento de los efectos secundarios y las complicaciones de los derivadas de los medicamentos, pero a nivel macro, ¿no? O el seguimiento de algunas enfermedades, como está ocurriendo con el COVID, ¿no? Donde hay un monitoreo a gran escala, eso es, y cuando se usan medicamentos de por medio, hay que hacer un seguimiento de la medicación en relación a la enfermedad que se está produciendo. Hay que hacer un tema de farmacovigilancia, ¿no? Ese es el número 7, ¿no? Es vigilar la administración de fármacos susceptibles que puedan interaccionar también, ¿no? La dieta también, porque ya hemos dicho en las primeras clases, cuando hablamos, ten en cuenta, todo va encajando, ¿no? Hablamos sobre algunas formas en que no debemos de tomar los medicamentos. Luego decimos no comer con comidas, no comer con lácteos, no tomar los medicamentos con sustancias o gaseosas o bebidas carbonatadas, ¿no? Eh, También recordar que algunos medicamentos, dice el número 9, pueden interferir con algunas pruebas analíticas, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, y siempre hay que estar expectante de los medicamentos nuevos, aunque en este tiempo ya casi medicamentos nuevos aparecen, como se dice, a la muerte de un obispo, ¿no? Es decir, a las 500. Pero sí hay que estar atentos porque estos medicamentos nuevos pueden tener o no efectos adversos, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en la década de los 90, no hace mucho, ustedes dirán, pues, en la década de los 90 muchos de ustedes no habían nacido de repente, no habrían estado naciendo recién. Aparecieron los COXIP, ¿no? Que son los inhibidores selectivos de la COX-2, salieron como una maravilla, ¿no? Hasta que se comenzó a utilizar a gran escala y estudios clínicos comenzaron a encontrar efectos secundarios adversos, ¿no? Fue el mejor ejemplo de cómo un medicamento fue identificado y separado del mercado de una manera muy rápida, ¿no? Salió el Celecoxib, después salió el Rofecoxib, salió el Valdecoxib, salió el Parecoxib, y todos fueron sacados del mercado. Lo único que quedó fue el último, que fue el Etoricoxib, ¿no? Entonces, es una muestra de que la farmacovigilancia funciona todavía en el mundo, ¿no? Entonces, para entrar a otro punto, porque estamos en curso de farmacología, disculpen que me meta mucho en patología y también me meta mucho en lo que se llama semiología, ¿no? Pero son básicos, porque si no sabemos las enfermedades, ¿cómo vamos a ver si el medicamento cura la enfermedad si yo no sé cómo es la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre un tipo de reacción que es la reacción antígeno-anticuerpo. Esta es una reacción normal mediante la cual se identifican elementos tóxicos o alergenos en general por parte del organismo. Recuerden ustedes, curso de fisiología,
hay una respuesta humoral que se da en la sangre o a priori en los tejidos, que lo realiza básicamente los macrófagos, ¿no? Devoran, fagocitos, las células que no, o las toxinas que no son normales, ¿no? Y cuando eso sobrepasa, ¿no? Estos elementos tóxicos sobrepasan la acción o la actividad del macrófago, ya comienza, o el neutrófilo también, tienen que ser identificados estos alergenos por otras instancias, en este caso por las células plasmáticas, por los linfocitos B, ¿no? Y van a producir, o van a comenzar a producir sustancias, proteínas de polipéptidos y proteínas de bajo peso molecular que se van a unir a estas bacterias o estos alergenos para destruirlos o inactivarlos. Eso se llaman anticuerpos, ¿no? Entonces, a eso se llama respuesta celular, ¿no? Porque hay la participación de células que identifican previamente al alergeno, como sucede con las vacunas, ¿no? Entonces, aquí ocurren dos mecanismos, la respuesta humoral y la respuesta celular, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la respuesta humoral o celular? Desencadenan, de todas maneras, reacciones antígeno-anticuerpo, porque el macrófago no se come a alguien porque dice, qué rico está esto, ¿no? Le tengo hambre, o no lo conozco, y la célula no piensa. Todos son reacciones químicas, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber una identificación previa del alergeno como tal. En el caso de la respuesta humoral, no es que el macrófago o el neutrófilo van a fagocitar o van a hacer un daño directo al alergeno, no es así. Tiene que haber una identificación previa mediante lo que se llama anticuerpos inespecíficos, es decir, que no identifican exactamente a Ingrid, a Marjorie, a Ariana, a Melina, a Ángel, no lo sé, a Willy, ¿no? Sino que dicen todos los que se parezcan a estas personas o a estos alergenos, todos ellos lo identificamos y lo destruimos. El hecho es que no lo conocemos acá, no son normales, no forman parte del funcionamiento normal de este organismo. Por lo tanto, ¿no? Como decíamos, no son villarrealinos, ya, listo, ¿no? Que es un ejemplo un poco drástico. No son villarrealinos, los sacamos de acá, los fagocitamos, ¿no? Ahora, habrán villarrealinos buenos, habrán villarrealinos malos, habrá que utilizar pues, una respuesta celular para saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, porque también puede haber villarrealinos buenos y malos, como de otras universidades buenos o malos. Igual ocurre en el organismo, ¿no? Entonces, hay una identificación inespecífica por anticuerpos inespecíficos que ya están circulando por el torrente sanguíneo, lo identifican al alergeno y se produce una reacción antígeno-anticuerpo de baja intensidad, ¿no? O de repente de alta. O puede ocurrir que llegan a identificar específicamente a ese alérgeno y producen un anticuerpo específico para que cuando vuelva a aparecer rápidamente lo destruyen, como sucede en las virosis, ¿no? Producidas por virus de tipo ADN. Por eso es que esta respuesta antígeno-anticuerpo forma parte de la respuesta normal de defensa, es una respuesta normal de defensa del organismo. Pero cuando esta respuesta está alterada, está aumentada, se pueden reproducir lo que se llama reacciones de hipersensibilidad, que lo paso rápidamente porque me quiero enfocar en el medicamento y no en la patología, ¿no? Entonces, la identificación la identificación de la célula dañina, ¿no? O del elemento dañino, pues no necesariamente tiene que ser una célula, produce la producción de anticuerpos que van a neutralizar, que es una palabra muy genérica, al antígeno, ¿no? Antígeno es el alergeno en este caso, ¿no? Y van a producir anticuerpos, en este caso específicos, si es una respuesta celular, o utilizar los anticuerpos que ya inespecíficos que ya están circulando, están presentes en nuestra sangre en este momento, ¿no? Y van a producir finalmente una respuesta antígeno-anticuerpo, la cual es muy compleja, no me voy a tener en esto, no es parte del curso tampoco. El hecho es que cuando se produce una reacción de hipersensibilidad, cualquier tipo de reacción de hipersensibilidad, o sea, una reacción anticuerpo exagerada, esto se produce en parte porque se producen también una cantidad inmensa de una sustancia que se llama histamina, ¿no? Ojo, voy a avanzar esto. Este es el sistema de complemento. Entonces, en este caso estamos hablando de este grupo de enfermedades, las enfermedades del sistema inmune. Hemos dicho que cuando veamos una patología, un problema en un paciente, tenemos que identificar los signos y síntomas de este paciente y encajarlo dentro de uno de los 7 grupos. El día de hoy vamos a referirnos al tratamiento, a los fármacos, a los antihistamínicos, que son utilizados en parte para el tratamiento de las enfermedades del sistema inmune, ¿no?
Y para esto, el doctor Helikun ya han descrito una clasificación. Yo los invito a que lo revisen, no voy a entrar en detalles tampoco ahora. Lo que es cierto es que el tipo 1 son las llamadas alergias, que son un grupo de alteraciones en las cuales hay una reacción antígeno-anticuerpo exagerada, y ustedes saben que existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, que son las que incrementan esta respuesta o favorecen esta respuesta, que pueden ser la inmunoglobulina E, la M, la G, dependiendo del tipo de reacción de hipersensibilidad. En el caso de la alergia a los medicamentos, me estoy refiriendo básicamente a la reacción tipo 1, ¿no? En donde existe una reacción antígeno-anticuerpo mediada, ¿no? O regulada por la inmunoglobulina G. Pero hay una sustancia que está participando en todos estos problemas independientemente de que sea tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Es la histamina. ¿Y qué cosa es la histamina? Porque la hemos revisado, la hemos mencionado en la cascada de la inflamación. La histamina es un autacoide. ¿Qué es un autacoide? Es un remedio curativo. Es una sustancia que normalmente autorregula el funcionamiento del cuerpo, ¿no? No me estoy refiriendo o no se refiere, en este caso, a ninguna sustancia en particular, a ningún grupo, a una familia molecular en particular. Un autacoide también es la prostaglandina, el ácido araquidónico, el tromboxano 2, no, pero corrijo, la histamina, ¿cómo se llama? El ácido araquidónico, sí, el tromboxano y el leucotrieno son autacoides, pero no tienen nada que ver uno con el otro necesariamente, ¿no? En el caso del tromboxano A2, el leucotrieno y el ácido araquidónico son autacoides que forman parte de la cascada de la inflamación, ¿no? En el caso de la histamina es una sustancia que, como su nombre dice, histamina. Hista viene de histo, que significa tejido. Amina, pues es una amina que fue identificada en los tejidos y está formando parte, o se encuentra, perdón, en casi todos los tejidos del organismo, ¿no? ¿Cuál es su función, no? Su función es, en parte, regular la liberación de otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo, regular la respuesta inmunológica. La histamina se encuentra dentro de los gránulos o forma parte de los gránulos de las células sebáceas o mastocitos, que son células que están disponibles, dispuestas en el torrente sanguíneo en los tejidos a proveer de histamina para que se encadene una respuesta antígeno-anticuerpo en condiciones normales, ¿no? A veces ya la histamina sobrepasa, la liberación de la histamina sobrepasa lo normal y produce problemas secundarios, ¿no? Efectos adversos, ¿no? La histamina no es un fármaco per se, por si acaso, no es una sustancia que existe dentro del organismo, ¿no? Acá si queremos saber algo de historia, de conceptos, se sintetiza a partir de una sustancia que es la histidina, es dentro del organismo, ¿no? Y abunda pues en todos los tejidos en general, ¿no? En todos los tejidos se encuentra la histamina. El problema no es que exista la histamina, ¿no? Sino el problema es que la histamina desarrolle una respuesta exagerada o un problema adverso. ¿Cuáles son las funciones normales de la histamina? Regula, dice acá, o activa la bomba de protones, quiere decir que regula la liberación de ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Para facilitar la digestión. Por eso es importante a ese nivel la histamina, ¿no? También es liberada por los mastocitos o células cebadas, ¿eh? Las regiones antígeno-anticuerpo. Cuando se libera de manera exagerada, puede favorecer cuadros alérgicos, ¿no? Desde la secreción nasal en el resfrío hasta reacciones, shock anafiláctico o reacciones alérgicas que pueden producir la muerte del paciente. También, miren, la histamina forma parte, es un neurotransmisor. Recuerda que le estaba mencionando en la práctica, la histamina es una de las sustancias que, al igual que las prostaglandinas, estimulan la liberación de la sustancia P para que estimule al nociceptor y se transmita la información dolorosa, de diferentes funciones, ¿no? Y también la histamina es un mediador de de la vasodilatación, ¿no? Vasodilatación que en algunos casos puede ser positiva, cuando queremos que aumente la irrigación cerebral, por ejemplo, en un paciente que tiene deficiencia de irrigación cerebral, o puede ser negativa, ¿no? Porque ha habido un sangrado y el vaso sanguíneo, en lugar de contraerse, se dilata y se produce una hemorragia, ¿no? Entonces, para contrarrestar el efecto de la histamina, utilizamos, ahora sí hablamos de fármacos, utilizamos a los antihistamínicos. Como sigue, le he puesto H para no estar escribiendo toda la palabra. Entonces, los antihistamínicos lo que hacen es disminuir o contrarrestar los efectos nocivos de la histamina, que es producida en algunas situaciones patológicas de manera exagerada, ¿no?
Entonces, para eso nosotros utilizamos antihistamínicos. Los primeros se llamaron de primera generación, ahora existen de segunda generación que tienen un efecto similar como antihistamínico, pero no producen el efecto de sedación, o sea, del sueño, que producían o que producen los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Sin embargo, de primera generación, la verdad, son más potentes que los de segunda generación, no los han superado. Sin embargo, a nadie le gusta, pues, esta mañana calurosa, ¿no? Están un poco resfriados, se toman un par de antihistamínicos y se quedan dormidos en la clase, o están manejando y se quedan dormidos y chocan el carro, ¿no? O cosas así. Entonces, para eso, o no queremos estar con ese malestar del sueño durante nuestro estudio, durante nuestro trabajo, preferimos tomar un antihistamínico de segunda generación, ¿no? La acción dice anticolinérgica, ahí empezamos con lo que hicimos primero en clase, ¿no? La acción anticolinérgica se refiere a que disminuye la actividad del sistema parasimpático, ¿no? Anticolinérgico. En contra, es un antagonista de la acetilcolina, es anticolinérgico, ¿no? ¿Ven? Ya todo comienza a encajar. Entonces, hay medicamentos como este que cumplen múltiples funciones, porque él dice, no, pero los antihistamínicos solamente son para el resfrío. No, pues no. No, doctor, yo he leído que es para las alergias, sí, pero ¿en qué casos? ¿Cómo? Ustedes ven que de acuerdo a la fisiología que tiene ¿cómo se llama este medicamento? También pues, produce efectos secundarios en algunos casos, por eso que no se habla de fisiología, eso, fisiopatología del antihistamínico, ¿no? Suprime las reacciones alérgicas tipo 1. Es el mejor medicamento para regular cualquier respuesta alérgica, por excelencia. Si un paciente tiene una alergia, un rash cutáneo, vamos a ver algunas fotos como para que se forme la idea de qué estamos hablando, el tratamiento por excelencia son los antihistamínicos. Doctor, me pica todo el cuerpo, ya no aguanto, las ronchas que me arden, estoy desesperado, no sé qué hacer. Antihistamínico, y el resultado es inmediato. ¿Eh? Entonces, también se utilizan como su función es múltiple, también el uso del antihistamínico también tiene que ser múltiple para poder trabajar a diferentes niveles. Los antihistamínicos antiguos, hay un error, se produce depresión, la diapositiva está en inglés, ¿no? Produce depresión del sistema nervioso central. Y los medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central producen sueño, ¿no? Sedación significa, sedante es un fármaco que produce sueño, ¿no? Pero no es, yo he escuchado que los medicamentos que se usan para el sueño son otros, ¿no? Es la benzodiazepinas, ¿no? Otras sustancias que inducen al sueño. Mi mamá, mi papá no pueden dormir, se toman su pepazo y se van, pero no toman antihistamínico. Claro, hay diferentes medicamentos que no tienen como función principal producir sedación, pero como en este caso, tienen un efecto secundario que es producir el sueño. ¿Se va a morir de sueño? Sí, pero es una expresión, no quiere decir que el paciente se va a morir. Simplemente al paciente se le va a inducir a que se va a estar inducido o va a tener una inducción al sueño, ¿no? Entonces ya estas son las funciones principales de los antihistamínicos, ¿no? Y los antihistamínicos pueden ser, como dije hace unos segundos, unos minutos, de primera o de segunda generación, ¿no? Los de primera generación yo les tengo mucha fe, ¿no? Porque me producen un buen efecto, un efecto muy rápido, muy efectivo cuando tengo pacientes alérgicos, ¿no? En cambio, si le doy cetiricina, le va a hacer cosquillas, ¿no? El paciente me va a llamar a la media hora y dice, doctor, estoy igualito. Bueno, tómese 2 cetiricinas. Sí, pero no quiere entrar en dosis tóxica. Prefiero darle la cantidad exacta de un medicamento que le va a hacer efecto. ¿Que le va a producir sueño la clorfeniramina, el clorotrimetón, es el nombre comercial? Sí, pues, pero el daño mayor, el efecto mayor va a ser sobre la alergia del paciente. Se va a sentir aliviado de la picazón, del ardor, ¿no? Que significa esa picazón, ese prurito se llama, ¿no? Esa picación extrema que tiene por la alergia. En el caso de la difenhidramina se utiliza más ¿cómo se llama? Los vitamínicos también se utilizan para tratamiento de mareos, ¿no? Como el difen, y también para el vómito, para la náusea, son antivomitivos, ¿no? Como el caso del dimenhidrinato. Ustedes habrán escuchado el nombre del Gravol, el Gravol con B chica, es un nombre histórico, es dimenhidrinato, ¿no? La difenhidramina la usan básicamente contra la tos, los jarabes. Cada medicamento que tengan en casa, revíselo, ahí está. Dice, antitusígeno, dice, pero no es el día que produzca inhibición de la tos. La tos es un reflejo. La tos aparece en las personas que tenemos o que tienen
aumento de mucosidad, hay demasiada mucosidad que ha producido en este caso a nivel de los bronquios y bronquiolos. Entonces hay una reacción natural, ¿no? Que se llama la tos, es un reflejo. Entonces el paciente tose porque tiene moco. Entonces al tomar ¿cómo se llama? El antihistamínico o al tomar el jarabe, lo que va a hacer no es evitar el reflejo de la tos porque no lo va a evitar. Lo que va a hacer es disminuir la mucosidad y con ese logro la tos va a ir disminuyendo o va a desaparecer. ¿Se dan cuenta? No es un efecto antitusígeno. Si el jarabe contuviese, por ejemplo, codeína, ese sí inhibe la tos, ¿no? Ven, está con la tosita, no tiene nada que expectorar, ¿no? Quiere decir que ha quedado un reflejo, pues, continuo, una irritación, y la tos hace de que se irriten más esos bronquios, o esos bronquiolos, o esa tráquea. Entonces estamos viendo cómo es el uso de los fármacos. Los fármacos nosotros los utilizamos para que su efecto contrarreste o regule algún trastorno del cuerpo humano. En el caso de los antihistamínicos es múltiple. Por un lado disminuye la mucosidad de la nariz, por otro lado disminuye la mucosidad de las vías respiratorias altas e indirectamente reduce la tos del paciente. En otros casos nos vamos a la sierra, no queremos que nos dé soroche y benhidrinato. Gravol, se toman su Gravol y se acabó. Yo he tenido pacientes que al tomar, y me gusta mucho utilizar la dexametasona en un posoperatorio después de hacer extracciones complicadas, terceras molares, ¿no? Y el paciente, uno de los problemas de la dexametasona es que produce, otro medicamento, dexametasona corticoide, produce hipo, estimula la función del nervio vago, ¿no? Y la función del nervio vago está regulada por el sistema parasimpático. Ojo. Entonces el paciente dice, doctor, tengo hipo, estoy creciendo, dice, no es la creencia popular, cuando mi hijo está con hipo, no, está con una sobreestimulación del nervio vago. Y si esa sobreestimulación, ese hipo continúa por minutos u horas, lo que va a ocurrir es que todo el diafragma se va a inflamar y cada vez que el paciente respire, inhale o exhale el aire, va a sentir un dolor tremendo que hasta le puede dificultar la respiración, ¿no? Paciente me llama y dice, doctor, estoy desesperado, tengo 3 días con hipo. Otro me llama y dice, no puedo respirar, me dice. Historia clínica, rápidamente, ¿qué cosa he sentido? He sentido hipo, ya es el hipo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar una sustancia que disminuya la función del sistema parasimpático. Y por excelencia, ¿a quién tengo? A los antihistamínicos. Pero antihistamínico, pero ¿por qué le voy a antihistamínico si no está resfriado? La creencia es la falta de conocimiento. Entonces le doy un Gravol, un dimehidrinato, y lo que hago es producir un efecto parasimpático lítico. Disminuye la estimulación del vago, del nervio vago, ¿no? Se acabó el hipo, se acabó el dolor. ¿Se dan cuenta? Cuando las personas sufren de mareos, sufren de soroche, ya hasta se van a decir, tómate tu Gravol cuando estés pasando por Huarochirí, ¿no? Para que cuando ya estés llegando a San Mateo, ya al kilómetro 90, 95, ya ahí a esa altura, ya no tienes ese problema de soroche, que hay diferentes manifestaciones del soroche. También se utiliza para ese efecto los antihistamínicos, ¿no? Los de segunda generación, como repito, son principalmente para reducir la mucosidad, ¿no? Ese es su efecto. Estoy hablando de la loratadina y la cetiricina, ¿no? Que por traducción ha quedado en inglés, ¿no? El astemisol más bien es utilizado para otros propósitos, igual que la celastina. Pero a nosotros nos interesa aquí la loratadina y la cetiricina porque son fármacos antihistamínicos que son utilizados fundamentalmente para el tratamiento del resfrío común, ¿no? Para disminuir la mucosidad. Y como estamos en farmacología, miren, hemos empezado al revés, ¿no? Los cursos de farmacología empiezan con esta parte aburridísima que yo nunca la entendí, que me explicaban que en el caso de la clorfeniramina, miren ustedes, pero que los antihistamínicos en general tienen un anillo de benceno, es un benceno, es un hexágono que tiene 2 enlaces, enlaces alternos, ¿no? Y que tienen en el extremo superior generalmente una molécula de CH, ¿no? El carbono e hidrógeno, y que está anexado en algún lado acompañado por un aromático, un anillo aromático que puede ser el cloro, puede ser el flúor, etc. Y eso, en otras palabras, es lo difícil, lo complicado o lo raro, lo fastidioso
¿cómo se llama?, de la farmacología, como a mí me enseñaron al revés, ¿no? Entonces, cuando me aprendía de memoria la fórmula mágica, no, bueno, nosotros como odontólogos no somos farmacéuticos, no nos obligan a escribir la fórmula, de ahí por lo menos tenemos una ventaja, pero nunca lo entendí realmente, ¿no? Lo cierto es que lo importante aquí, chicos, es conocer la estructura molecular, no para escribirla ni para aprendérsela de memoria, sino para saber cuáles son los componentes clásicos de esta sustancia. Porque puede ocurrir que en algunos elementos aromáticos, sobre todo no en todos, puede haber algún radical sulfidrilo. Sulfidrilo es el azufre. Y el paciente tenga una alergia al azufre. Entonces tiene alergia a las sulfas, tiene alergia al anestésico local, la articaína, al coxib, que también tiene un radical sulfidrilo. Este no tiene su radical sulfidrilo, no es más inocuo. Ya vamos entendiendo por qué tiene un efecto inhibitorio del sistema nervioso central por el radical cloro o por el radical flúor, ¿no? Los que tienen radical cloro generalmente son más activos, ¿no? Tienen una molécula que es mucho más, ¿cómo se llama?, inestable, ¿no? Y cuanto más inestable sea el producto, se combina mejor con el tejido, el cual va a ser blanco, o sea, con el tejido diana. Por lo tanto, vemos algunas características comunes, que es lo que nos interesa como odontólogos saber, de los antihistamínicos. Lo que sí yo les sugiero, grábense en su memoria, ustedes tienen mejor memoria que yo, ¿no? La fórmula o no les voy a preguntar en el examen que dibujan eso, pero que tengan un conocimiento de cuál es la composición básica de cualquier antihistamínico, ¿no? Para saber lo que tiene y para saber lo que no tiene, ¿no? Más allá, nosotros como odontólogos no nos va a interesar más el conocer de la composición química. Lo que sí, distinguir, ¿no?, en la composición química de los de primera y de segunda generación, básicamente el efecto farmacológico que va a ejercer sobre nuestro paciente, ¿no? Presentaciones comerciales hay muchas, yo los invito a que revisen la literatura, ¿no? En el Perú no hay farmacopea, pero van a encontrar muchos nombres genéricos. Ahora es obligatorio que en la receta médica se escriba el nombre genérico, no se puede colocar el nombre comercial. Si quieren que el paciente compre un medicamento en particular, se lo tienen que colocar debajo del nombre genérico y entre paréntesis, ¿no? Para decirle, yo quiero que tomes, no sé, clindamicina, pero yo quiero que tomes Dalacin, no es el nombre comercial. Perfecto. Yo no quiero que compres dimenhidrinato, yo quiero que compres Dramamine, y le pongo Dramamine entre paréntesis, pero tengo que poner dimenhidrinato, ¿ya? Y así cada una de las sustancias que existen en el mercado, que no son sino reflejo de lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Y rápidamente voy a pasar algunas características clínicas de cómo se ve, que no es parte del curso, pero que me interesa que quede grabado en la mente de ustedes, ¿no? Soy una persona inmensamente clínica, ¿no? Creo que la clínica es algo que en la profesión odontológica se está perdiendo, desgraciadamente, se está volviendo muy mecánica, y estas son cosas que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, hay unas reacciones de hipersensibilidad donde la reacción antígeno-anticuerpo es intensa. Hay otras en las cuales la causa no es la reacción antígeno-anticuerpo, sino la causa es que el sistema de complemento, que va del 1 al 9, eso es parte del curso de fisiología, ¿no?, que lo vamos a repasar un poco en la práctica, ¿no?, la próxima semana. La reacción, el sistema de complemento está alterado y por ende altera a su vez al sistema de complemento, al sistema antígeno anticuerpo. Cuando la reacción o la alteración es el sistema de complemento, se produce esta enfermedad que se llama reacción tipo ARPS, donde hay una necrosis de la mucosa. En este caso, en la mucosa, porque se le ha inyectado el anestésico local y ha habido una reacción necrótica, ¿no?, que no tiene mayor trascendencia más que la espectacularidad, no requiere tratamiento, ¿no? Pero hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, ya la reacción alérgica produce un edema, una hinchazón de la glotis, ¿no?, y por lo tanto el paciente puede morir de asfixia. O puede ocurrir un rash cutáneo, ¿no?, que es más espectacular, pero no va a producir la muerte del paciente. Es decir, le aparecen ronchas, le aparecen vesículas en diferentes partes del cuerpo, puede ser en la cara, puede ser en el torso, puede ser en los brazos solamente, puede ser solamente en la cara, ¿no? Son como ampollas pequeñas, se llaman vesículas, que están rodeadas de un halo rojo, que se llama roncha, ¿no?, y que pican tremendamente, ¿no? Hay diferentes presentaciones, varios de mis pacientes, ¿no?, presentan un rash cutáneo, acá también en el brazo. Esto es porque el paciente es alérgico a la medicación que yo le da, ¿no? O fue alérgico a la penicilina, o fue alérgico ¿cómo se llama?, al AINE, qué sé yo, ¿no? No vamos a entrar en detalles ahora.
Pero esas son las características. Viene un paciente con estas características y dice, doctor, estoy enronchado en todo el cuerpo y la aplicación es exagerada. Hay un problema de exceso de histamina. ¿Cuál es el tratamiento? El antihistamínico. Y en este caso, el antihistamínico tendrá que ser el de primera generación. No importa que le produzca sueño, porque el paciente quiere, yo no quiero, el paciente quiere, necesita urgentemente que toda la sintomatología desaparezca rápidamente, ¿no? También hay alergia por contacto, ¿no? Y la mucosa no padece vesículas. Este es un paciente que era alérgico a la pasta dental, ¿no? Fue un día al consultorio, apurado, desesperado este ingeniero, y se olvidó que compró una pastita dental en la esquina, en el camino, se lavó en la boca de la sala de espera, y sube y dice, doctor, acabo de cometer una burrada. Dice, ¿qué pasa? Me he lavado los dientes. ¿Cuál es la burrada? Es lo normal, lo correcto. No, lo que pasa es que yo uso una pasta dental especial y esta me produce alergia. Conclusión, se llenó de ulceraciones, todo, como si fueran after 5 meses en toda la boca. Aproveche, doctor, para que tome la foto. No le voy a cobrar por la foto, me dijo en broma. Lo tomó, como se dice, de manera muy positiva el paciente, porque ya sabía lo que se le venía. Unas ulceraciones muy dolorosas. Este es otro paciente, ¿no?, que tenía una urticaria en la piel. Bueno, el hecho es que cuando el paciente tiene una reacción alérgica en la piel cutánea, que se llama urticaria, o se produce una hinchazón generalizada que puede provocar la muerte por la hinchazón, el edema en la glotis, el tratamiento, en el caso del rash cutáneo, de la urticaria de la piel, es el antihistamínico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del paciente que tiene edema de la glotis, que se ha hinchado tremendamente, el tratamiento es utilizar un corticoide para disminuir la hinchazón y también un antihistamínico, porque el problema básicamente es de alergia, ¿no? No vamos a entrar en detalles de la medicación porque no es parte del curso, pero lo importante es que el tratamiento para una alergia siempre tiene que ser una clorfenira, un antihistamínico. En este caso, me gusta mucho la clorfeniramina, que es un antihistamínico de primera generación, pero puede ser otro también, ¿no? El hecho es que ya sabemos que es un antihistamínico, contrarresta la histamina, en este caso la histamina ha sido liberada en cantidades exageradas en el organismo como parte de una respuesta antígeno-anticuerpo exagerada, ¿no? Entonces lo que queremos es contrarrestar esta histamina exagerada para cortar el círculo vicioso y hacer que el organismo se vaya regulando por sí mismo, ¿no? Disminuye la sintomatología, pero la cicatrización de las heridas es con el tiempo, ¿no? Esta es una foto de uno de mis pacientes que sufrió una alergia a la penicilina. Entonces, acá se ha desmatizado. Se puede hinchar también la glotis y no puede respirar. El paciente se puede morir. No basta con el antihistamínico, sino hay que darle un corticoide también, una dexametasona, ¿no? Acá está el tratamiento, se llama edema de Quink, y el tratamiento es dexametasona. Lean sobre corticoides, lean sobre dexametasona. Y la clorfeniramina ya no va a ser ajeno cuando lleven el curso, van a saber por qué la clorfeniramina como antihistamínico se utiliza para las alergias, ¿ya? Entonces, en los otros cursos ya van a aprender más de la patología que del medicamento. Conclusión, en general, tenemos que nosotros hacer una buena historia clínica del paciente. La historia clínica no es el papel lleno, ¿no? La historia clínica es el contenido, lo que contiene el papel. O sea, el papel es el documento médico legal, sí, pero lo importante desde el punto de vista médico es el contenido, no el papel. El papel es necesario desde el punto de vista médico para que haya una constancia de lo que se ha hecho, de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, hacer una buena historia clínica se refiere a hacer un buen relato de la enfermedad, hacer un rastreo de todos los antecedentes del paciente, de la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que, si se trata de una alergia, en este caso, tratar de identificar cuál ha sido el fármaco que ha causado la enfermedad. Si le hemos dado un medicamento, es fácil. Le hemos dado dos, difícil, ¿no? Habrá que mandarlo al médico alergista para que le haga una prueba de hipersensibilidad. Lo cierto es que cuando ocurre una alergia, lo primero que se hace es suspender el medicamento. Todos los medicamentos que está tomando, pues no sabemos cuál es. Inmediatamente también su antihistamínico, ¿no? Y si es un edema, además del antihistamínico, se le tiene que dar el corticoide para que el paciente no se muera por asfixia, ¿no? En ese caso, ya estamos conociendo más cantidad de medicamentos. Y también, aunque no es parte del curso, hacer un diagnóstico oportuno, y por lo tanto, no basta con hacer un diagnóstico oportuno, sino que el tratamiento también tiene que ser oportuno. Si yo hago un diagnóstico tardío, estamos en problemas. Si yo hago un diagnóstico oportuno, pero no le doy un tratamiento oportuno, tampoco estoy haciendo nada.
porque no le estoy dando tratamiento. ¿Ya? Entonces ya están advertidos. Hemos empezado por los antihistamínicos, porque me parece que es un medicamento muy importante en odontología, a pesar que raras veces lo utilizamos. Puede ser la diferencia entre salvar la vida o no de nuestro paciente, ¿no? Entonces, chicos, esto ha sido lo referente a reacciones adversas por los fármacos, ¿no? Hemos empezado a hablar, en principio, sobre la función neurovegetativa, el sistema simpático y parasimpático, no porque forme parte de las reacciones adversas, sino porque es un conocimiento básico que tenemos que tener. Y ese día que hemos conversado con ustedes, he visto que hay algunas cositas que había que reforzar. Cuando ustedes tengan alguna sugerencia o me lo hacen saber directamente en la clase, en la teoría, si son un poco, como se dice, un poco tímidos, me lo hacen en la práctica, que somos menos, y son recontra tímidos, me lo ponen en el chat o en WhatsApp. ¿Ya? Entonces, porque yo quiero saber qué cosa es lo que estamos aprendiendo, o si están aprendiendo o no están aprendiendo. Yo sé que no todos tenemos la misma velocidad, pero igualmente estamos haciendo todos el esfuerzo por sacar un bonito curso que me parece es muy importante para el odontólogo actual, el saber medicar adecuadamente. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, que tengan un bonito fin de semana. Creo que sería yo voy a conversar con Melina, que es nuestra delegada en Interim, para ver cómo va a ser la próxima semana. A mí me encantaría que haya una clase de todas maneras, por lo menos de la teoría, ¿no? Y la práctica también, ¿no? Porque para aprovechar la semana. Un ratito nos levantamos temprano, el día viene, ya de ahí se van a pasear, a hacer sus compras o a hacer las cosas que ustedes merecidamente se lo han ganado durante todo el año, con su esfuerzo y con su estudio. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.